Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es la salud familiar y comunitaria. Abarca un tema de atención primaria de la salud. Por eso es importante, antes que nada, volver a definir lo que es APS. APS fue definida como asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticamente científicamente fundados y socialmente aceptados, puestas al alcance de todos los individuos de una comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas del desarrollo. Sabemos que en nuestro país tenemos en varios puntos, más en los lugares carenciados, ¿verdad? Acceso a lo que es APS. Existen lo que es USF en muchas comunidades vulnerables y vamos a conocer las actividades que estas realizan en esos lugares. ¿Cuáles son las funciones que tienen las USF en las comunidades? ¿Qué es una USF? Antes que nada, es el espacio físico más cercano para el acceso a la población a los servicios de salud. La salud sabemos que es un derecho para todos y todas. La USF entonces es un lugar donde la persona en este caso puede acudir y es un lugar del Estado, ¿sí? Por lo tanto, es un lugar público. Es también una estrategia que permite atender primeramente y a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de la vida, ¿sí? Tiene que brindar una atención integral a las personas también. Se materializa en las comunidades a través de las USF. Son los equipos de salud de la familia y son responsables de aproximadamente 3.500 personas en un determinado territorio, ¿sí? Por eso es que yo les digo que APS existen en diferentes comunidades. Cada equipo de USF estará compuesto por un médico, por un licenciado en enfermería u obstetricia, un auxiliar de enfermería, un auxiliar administrativo y también 5 agentes comunitarios. Algunas actividades que se realizan en las USF son las siguientes: consultas prenatales, control de crecimiento y desarrollo, vacunatorio, planificación familiar, examen de mamas, visitas domiciliarias, actividades de promoción y prevención de enfermedades, promover a la comunidad para decidir y accionar en cuanto a la salud, control de presión arterial, glicemia y curaciones, ¿sí? Estas son las actividades básicas que se realizan en las USF, y nosotros tenemos que tener conocimiento para poder también hacer uso de ellos, ¿sí? Y informarle también a nuestra comunidad qué atención brinda las APS, ¿sí? Entonces, una embarazada puede acudir a una USF. También una mamá con un recién nacido también puede acudir. Las vacunaciones de los recién nacidos, los niños se pueden realizar de manera gratuita en las USF. Planificación familiar también existe y las consultas, ¿verdad? Un paciente hipertenso, un paciente diabético puede acudir a consultar en una USF. Actividades que no realiza las USF: internaciones, cirugías mayores, partos, radiografías, ecografías, estudios especializados de laboratorio. Bueno, esto se realiza en un hospital ya de segundo nivel. Tenemos para eso los hospitales públicos. Tenemos esos hospitales también especializados. Esos lugares son los que se realizan internaciones,
También se realizan cirugía y otros procedimientos más complejos a los pacientes. Solamente la atención básica es la que se brinda en una USF. No se realizan internaciones, ¿sí? Y eso incluye lo que es parto también, gente. Y estudios tampoco no se realizan, estudios muy complejos no se realizan en ese lugar. Tenemos algunas imágenes de algunas comunidades muy vulnerables. Salud familiar y comunitaria. Es importante que sepamos por qué me enfoco a esto, ¿sí? Porque hay muchas características de las familias de hoy en día y muchos problemas que al final va relacionado directamente a la salud, ¿sí? Y que se tiene que ir mejorando las funciones de la familia. Existen, por ejemplo, familias monoparenterales, matrifocales. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, una madre nada más es encargada de los hijos, ¿sí? Y la ausencia del padre. Matrifocales, cuando la mamá nada más es la que encabeza el hogar y debería de ser el varón muchas veces o mutuamente, ¿verdad? Y muchas veces es uno de ellos nomás el que trabaja, no alcanza para el sustento de la casa. Son algunos problemas que se pueden presentar en las familias. También mayor edad de matrimonio y embarazo, ¿sí? Los embarazos múltiples, el rol laboral y económico creciente de las mujeres y ausente muchas veces en los varones, mayor frecuencia de divorcios y separaciones, que sabemos que eso al final el que sufre es el niño, disminución del tamaño de la familia y de miembros en el hogar, carga creciente de dependientes, cambios en la composición de la familia. Sabemos que lo ideal siempre es que la familia esté compuesto de un papá, de una mamá y los hijos, pero a veces no se da. Número creciente de familias secuenciales, simultáneas y combinadas, cuando ya dentro de una familia son numerosos. ¿Por qué se enfoca en la familia? ¿Sí? Porque es la unidad básica de una sociedad, es el contexto en el cual se generan, desarrollan y establecen los primeros conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de salud. Tenemos también objetos de acciones preventivas y promoción de la salud. En la familia es donde se inicia todo, ¿sí? También es importante describir en cuanto a la salud familiar y comunitaria, cuáles son las características de las familias vulnerables. En cuanto a la estructura y las funciones, muchas veces tenemos sin figura paterna, ¿sí? Ausencia de la figura paterna. Hay una madre soltera que trabaja fuera de la casa, tiene que dejar a sus hijos, ¿verdad? Número insostenible de dependientes, cuando uno nada más trabaja en la casa, perteneciente de una minoría étnica o de otra índole. Muchas veces algunos ni siquiera tienen estudios, cuesta mucho de esa manera conseguir un buen trabajo también. Pérdida de uno o más niños menores de 5 años, miembro permanente incapacitado, familia satélite protegida. También hay veces que se da cuando tenemos familiares enfermos en la casa, ¿sí? Puede ser un adulto mayor, puede ser también un incapacitado, en este caso, que está en nuestro cargo. En esos casos, ¿verdad? Las USF tienen que ayudar un poco a estas familias vulnerables. Otras circunstancias que afectan a las familias vulnerables pueden ser una familia pobre, ¿sí? Indigente, sin acceso a agua potable y saneamiento o servicios de salud. Tenemos en nuestro país, tenemos varios puntos del país donde hay hay demasiado carencia en cuanto a esto, ¿sí? No tienen acceso a agua potable en el Chaco, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que no tiene una cuerpo sana como corresponde, ¿sí? Y también los baños también no son los idóneos para los niños, para las familias. Entonces vemos muchos problemas que al final van a afectar a la salud de nuestra sociedad. Violencia doméstica también.
incluye esto, ¿sí? Abuso de drogas, que vemos que hoy en día hay demasiado, mucho, ¿sí? En todas partes y cuesta mucho lidiar con esta situación porque es un problema social prácticamente. Los secuestros, los suicidios, después tenemos homicidio, encarcelamiento, abandono, inmigración también, cuando muchos padres tienen que ir a otros países para trabajar por el sustento del hogar, ¿sí? Y en esos casos hay muchas cosas que se juegan en contra, ¿sí? Como por ejemplo, ¿a quién vamos a dejar nuestros hijos? Porque al ser menores de edad tenemos que pensar muchas veces eso, ¿sí? Cuesta muchísimo abandonar a los hijos. Todo juega en contra. Pero hay veces que, muchas veces, los padres van a tener que optar por eso, ¿sí? Porque en nuestro país cuesta muchísimo una oportunidad laboral. Muchas veces por varios motivos, ¿sí? Vemos que muchos trabajos se dan políticamente, también en algunos casos hay personas que ni siquiera no estudian y no están capacitadas entonces. Y ahí cuesta. De ambos lados cuesta mucho. Y a veces tenemos el título y también no nos dan las oportunidades como corresponde. Entonces tenemos que ir a otro rumbo nada más, no tenemos opciones. Y también en cuanto a los niños y adolescentes que están sumergidos en las drogas, cuesta mucho porque muchos padres ausentes trabajan fuera del hogar, le dejan mucho tiempo dentro de la casa, entonces a muchos ni siquiera le controlan si estudia o no. Hay veces que no tienen posibilidades económicas también para ello. Dicen que la escolaridad y lo que es en cuanto a estudio debería de ser gratuito, ¿verdad? Pero hay veces que ni siquiera tienen para el uniforme, para decirlo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a verificar que se cumple esto en nuestro país como corresponde, ¿sí? Hay muchas cosas que mejorar realmente. ¿Por qué se enfoca la salud dentro de una comunidad? La comunidad determina el estado de salud del individuo y de la familia. La comunidad afecta los comportamientos individuales y colectivos a través del sistema de intercambio. En una comunidad se refleja prácticamente el estado de salud. Los miembros de una comunidad pueden adquirir el poder de movilizarse para mejorar su salud mediante cambios en su conducta y la adopción de estilos de vida saludables, dice, ¿sí? Depende mucho también del todo el equipo que está dentro de una comunidad, ¿sí? Y también son propulsores, ¿verdad? De cambio. ¿Qué es lo que hacemos para mejorar nuestra comunidad? Por ejemplo, ¿sí? Si hay una comunidad unida, ¿sí? Con buenas actitudes y también le gusta salir adelante, realizan actividades preventivas, cuidan a sus niños y también están libres de lo que vendrían a ser los vicios, las drogas, tabaco, alcohol, todo esto que muchas veces obstruye lo que es una buena educación. Cuando tenemos una comunidad saludable, cuando los líderes políticos, organizaciones y ciudadanía se organizan colectivamente en cuanto a la salud y el bienestar de los habitantes. Cuando se establece un contrato social entre las autoridades, las organizaciones comunitarias y las instituciones públicas y privadas. Cuando la planificación social se usa como herramienta básica a través de la participación social. Dentro de una comunidad misma, si existen líderes, muchas veces que, por ejemplo, necesitamos sí o sí dentro de una comunidad un líder, una comisión vecinal, es importante. Y después conocer cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, ¿sí? Llegar a conocer en las autoridades correspondientes en el municipio, ¿sí? Para que después podamos
ir resolviendo de a poco las necesidades que tienen nuestros compañeros en este caso, ¿sí? Y aquí vemos algunas imágenes de muchas comunidades, en este caso muchos municipios. Aquí podemos observar en una de las imágenes que vemos demasiado hacinamiento ahí, ¿sí? Y vemos también sus casas muy pequeñas, todas aglomeradas. Cuesta mucho, ahí tenemos muchas falencias ya. Cuando las comunidades son vulnerables. Las comunidades son vulnerables cuando hay falta de liderazgo y gobernanza en dicho municipio, cuando hay un aislamiento geográfico, cultura y también en cuanto a la etnia y a la parte lingüística, política y económicamente, y falta de infraestructura, ¿sí? Ahí nuestra comunidad es vulnerable, ¿sí? ¿En qué casos también es vulnerable? En estas circunstancias. Cuando existe una migración, crecimiento descontrolado, antagonismo grupal, alta criminalidad en la zona, cuando tenemos exposición a desastres naturales, contaminaciones ambientales y cambios negativos en el uso de la tierra. Algunos ejemplos, por ejemplo, son barrios inseguros, también lugares muy hacinados, donde siempre vamos a tener, en este caso, vamos a vernos más vulnerables para verse afectado por los desastres naturales. En nuestro país se dan mucho las inundaciones, nuestras casitas son muy pequeñas y no están preparadas para estas situaciones. También en estos casos, nuestro gobierno, ¿verdad?, tiene que ver algunas políticas para mejorar esta situación. Pero en conjunto tiene que ser, porque si la comunidad mismo no quiere progresar, entonces no vamos a ver nunca una mejoría. La contaminación ambiental también es importante. Sabemos que hoy en día está prohibido quemar las basuras. Entonces debemos de insistir un poquito también en esas cosas. Aquí vemos algunas imágenes de varias comunidades. Aquí en una de ellas vemos un barrio donde hay demasiada gente sin trabajar y supone un barrio inseguro, ¿sí? Como les dije, el salud es un derecho para todos. No se le puede negar a nadie. Nunca nosotros debemos de tratar diferente a uno a por el otro. ¿Por qué? Porque todos somos iguales en cuanto a la atención a la salud. Nuestro gobierno mismo no tiene que dejar de brindar atención a la gente. Por eso existe lo que es hospitales públicos. Estos hospitales públicos sí o sí tienen que brindar la atención a la ciudadanía. Tiene que estar preparado para brindar la atención a todos los ciudadanos del país. No pueden negar la salud. También es importante hacer uso de ellos, saber para qué existen lo que es APS, ¿sí? Y conocer, ¿verdad?, las funciones que tiene. Porque en una comunidad se existe es por algo. Y dar a conocer a los más necesitados. En nuestras comunidades, por ejemplo, muchas veces hay personas que no van a poder tener acceso a los colectivos, hay muchos que no pueden desplazarse de un lugar a otro fácilmente, entonces estos tienen que tener acceso a lo que es el APS dentro de su comunidad y también conocer, ¿verdad?, los horarios que tienen de atención. Hay veces que no van a poder salir de las casas por enfermedad o alguna discapacidad que tenga. Entonces, en esos casos también es importante que los enfermeros y en este caso agentes comunitarios presten un poquito de atención a esas familias necesitadas y realicen las visitas domiciliarias para saber las necesidades de su comunidad, ¿sí?
Algunos valores que debemos de resaltar, ¿verdad? En una comunidad es la equidad y solidaridad. Equidad es un trato igualitario a todos, ¿sí? Tenemos también acciones que debemos de promocionar más. Algunos principios que debemos de mejorar en una comunidad es la participación, fomentar la participación, colaboración y darles oportunidades también a la gente. ¿Oportunidades de qué? De, por ejemplo, por lo menos fomentar cuáles son las necesidades que tienen las comunidades y qué es lo que debemos de mejorar. En cuanto a salud, tenemos acciones que debemos realizar nosotros como promotores de la salud, promocionar actividades que fomenten la salud, educar a nuestra población, ¿sí? Reducción de riesgo y prevención de enfermedades es fundamental y un trato equitativo en cuanto a la salud, brindar también una atención de calidad y calidez a las personas, ¿sí? Inclusive no hace falta que nosotros estemos dentro de lo que es atención primaria de la salud. Nosotros mismos como estudiantes debemos de fomentar nosotros la salud. Educar a la población, como les dije en varias oportunidades, eso empieza en la casa misma. En la casa misma nosotros educamos a nuestra gente, a nuestros padres, hermanos, vecinos, parientes. Tenemos que educar y fomentar estilos de vida saludables, ¿sí? Fomentar una buena alimentación, la práctica de ejercicio, ¿verdad? El buen descanso, ¿sí? Y tratar de disminuir alimentos que nos dañan la salud, evitar el tabaco, el alcohol y las drogas, siempre fomentar, no es nunca malo recalcar en todo momento, ¿sí? Y también la prevención de enfermedades. La prevención de enfermedades es fundamental, más todavía en el adulto, ¿sí? Porque hay enfermedades silenciosas. Sabemos que la hipertensión arterial misma, ¿verdad? Tienen signos y síntomas que a veces es como una enfermedad silenciosa. Esa puede ser muy grave cuando nosotros ni siquiera no cuidamos a nuestra gente. Eso vamos a empezarlo en nuestra casa, gente, ¿sí? En nuestra comunidad mismo. Hay que educarle a la gente. La gente, una vez que se enferma, nada más se van al hospital. Y eso ya es tarde, ¿sí? Necesita ir a tiempo. A tiempo uno debe de ir a consultar, hacerse un chequeo. A veces eso lleva tiempo, ¿verdad? No queremos dedicarle tiempo a nuestra salud, pero es primordial dedicarle un poquitito de tiempo, ¿sí? Los controles a veces en los hospitales públicos son gratuitos. Un análisis de rutina, un hablar con el médico nada más, un chequeo así completo, como se dice, lleva su tiempito, pero es más seguro. Nosotros con los resultados volvemos a consultar con el médico y él nos dice qué tal estamos de salud, ¿sí? Es importante controlar por lo menos una vez al año lo que es niveles de colesterol, de glicemia y si tienen algunas enfermedades, tratarlas a tiempo, ¿sí? En el adulto más todavía, porque ellos ni siquiera saben que son hipertensos, hay veces que ni siquiera saben que son diabéticos y esas enfermedades se tienen que medicar, tratar, ¿sí? Porque son enfermedades crónicas que después pueden llevar a complicaciones. Aquí vemos en las imágenes, tenemos lo que es un laboratorio, tenemos las vacunaciones, atenciones a los niños, atención a lo que es paciente discapacitado. Y aquí, por ejemplo, es sumamente importante las visitas domiciliarias a un paciente discapacitado, ¿sí? Cuesta muchísimo que él se desplace de un lugar a otro, entonces lo ideal siempre sería que las visitas domiciliarias de las USF se encarguen de estos tipos de pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio?
brindar atención primaria de la salud, promocionar la salud y la protección de la sociedad, ¿sí? Ya que la salud es un derecho para todos. ¿Tienen alguna consulta sobre el tema? Está abierto la pregunta a partir de ahora. Buenas noches, profe. No, se entendió bastante bien. Yo estoy en una de las unidades de salud de familia y así es. Súper bien. Y que en cuanto a las USF, si nos puedes contar más o menos tu experiencia del lugar donde vos estás trabajando, para que más o menos conozcan también tus compañeros. ¿Qué falencia vos le ves? ¿Qué mejoría hay que hacer al respecto? Hola, yo ingresé en el 2008. La primera unidad de salud de la familia. Somos los pioneros principalmente de lo que es la zona. Hay dos unidades de salud de la familia que estamos teniendo acá en el barrio, que sería Cansar San Miguel y Cansar San Felipe. Se había hecho divisorias por motivo que el territorio era grande. Sí, Entonces, por esas razones estamos teniendo así. Y las primeras experiencias que tuvimos fue buenísima, o sea, los primeros que iniciamos nosotros lo que es atención primaria de la salud era excelente, pero se fue con el tiempo olvidado, sí, olvidado, ya somos plenamente así una especie de que tenemos que ayudarle porque hay una partecita así que así como te explico, la experiencia buenísima de 2008 hasta esta fecha, somos un poquito ya olvidados, mm, pero en la hora de pedir informaciones y otras cosas más, somos bien, se acuerdan bastante bien de nosotros. ¿Por sí, qué? Porque nosotros tenemos el censo de la población el sí. 100%. ¿Por qué? Porque hacemos mensualmente las entregas de informaciones, el informe de cada detallado, Ujú. si hay embarazada, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos. Eh, en ese sentido, por ejemplo, tenemos así el 100% cargado en el sistema experto. Eh, ellos eh, falta más ayuda nomás. Y en cuanto a los Somos muy medicamentos, olvidados. se les brinda por lo menos los básicos a este paciente diabético, este hipertenso, o por lo menos una consulta gratuita. Por supuesto, en eso sí, tenemos un médico. Lo que nos hace falta es un pediatra, ¿verdad? El médico de familia que le dicen, ¿verdad? Ahora es un médico clínico solamente. Y ese clínico hace lo imposible para que puedan. Y nosotros vemos mal eso, que solamente un clínico haga todos esos procesos. Esa es la falencia entonces que está teniendo, que falta más profesionales, en este Sí, caso, pediatría, sí. falta, falta más profesionales, Que se falta contrate, más pues. agentes comunitarios, porque hay veces que la población va aumentando porque acordarse que una familia solamente, o sea, papá, mamá y el más pequeño de las familias que tenemos tiene 11 integrantes y Dios mío. la mamá tiene 33 años y vos sabrás que cuando tengan 40 años yo creo que va a ser otro equipo de fútbol. Sí, cuesta mucho. Hoy en día vemos también en este San Felipe que vos dijiste, es por ejemplo, está ubicado en Asunción. Yo conozco la zona y es en un lugar justamente donde de demasiados pacientes hay, ¿sí? Entonces van a tener Sí, un muchísimo. flujo impresionante de pacientes y son comunidades muy vulnerables, ¿sí? Que están alrededor de la zona. Vendría a ser Barrio Obrero, Tacumbú, Chacarita, todas esas zonas prácticamente es la que queda cerca, ¿verdad?
Nosotros estamos acá, a continuación de Sajonia sería, profe, Sí, el Bañado Tacumbú sería, donde tenemos una organización grande que es la de CANSAT, que sí. es una organización bastante grande que da apoyo a las dos unidades de salud de la familia, gracias al padre Velasco. Realizan también vacunaciones. Sí, Sí, ahora mismo estamos haciendo para el tema de COVID, tenemos ya también en las unidades de salud de la familia. sí. Es Y las otras atención vacunaciones, por extramural. supuesto, Atención extramural también realizan. hacemos. Eso es buenísimo. Buenísimo. Tenemos odontología que no teníamos, ahora tenemos. Qué bueno. Y van a mejorando algunas cosas, pero hay que también falta algunas prestar la atención por parte del gobierno prácticamente, ¿verdad? Y hace falta, profe, porque hace falta más ese pequeño apoyo que Ayuda. teníamos antes, en el 2008, y lo que es ahora tenemos bastante, una falencia grande. Actividades, sí. Muy bien. En el 2008 empezó todos los APS en Paraguay. Y vemos que antes sí realmente se prestaba mucha atención. Cuesta mucho, los gobiernos son diferentes también. Y entonces, ojalá que de a poco vayan concientizando un poquito más arriba, ¿verdad? Y realmente le den un poquito más el interés a nuestra salud de la población, ¿verdad? Porque al final el que se ve afectado va a ser nuestro país, ¿sí? Nuestro país el que se va a ver afectado si hay más enfermedades, más muertes y todo eso. Había más capacitaciones también para las personas que iban a ingresar en APS, profe. Ahora hay una falencia enorme. No hay tanta capacitación y las personas que entran así como licenciados, no es por decir, ¿verdad? Pero ahora no hay el amor a la camiseta. Antes era eso, el amor a la camiseta y te mataban en la calle, en cualquier lado, para hacer Sí, censo, para hacer el sí. mapeo, todas esas Mm, cosas. Y ahora no, o sea, no te quieren no salir. en Hay serio. mucha falencia en ese sentido. Antes pues se hacía una estructura, se hacía la planificación y nos íbamos al territorio y veíamos inclusive familias. Las necesidades que eh, tenía la población, sí. lo- Entonces te tocaba más a fondo, ¿verdad? Cuando vos ves, recién ahí vos sí, sentís muchas veces. pero ahora no. O sea, si vas a salir en tema de vacunación, tenés que tipo rogar. O sea, no hay más ese interés ahora mismo de lo Del que son profesional los mismo, sí. profesionales de ahora. Qué pena, es cuestión de mejorar esa situación realmente. Y más todavía porque en nuestro país cuesta mucho conseguir trabajo, entonces debemos de valorarlo. Si llegamos, tenemos la oportunidad de trabajar en uno de estos lugares, ¿verdad? Porque más de que nuestro trabajo sea un poquito costoso, ¿verdad? Cuesta salir afuera, cuesta ir a visitar familias, caminar, legua inclusive, pero es nuestro trabajo, debemos hacerlo con muchas ganas. Y aparte que se nos paga un salario que es del Estado, entonces con más ganas debemos de trabajar. Hay gente que no trabaja y tiene muchas veces su título dormido, entonces debemos de tener eso en cuenta. Cuando nosotros brindamos nuestra atención debe ser lo máximo posible y de la mejor manera debemos de tratar a nuestros pacientes, ¿verdad? Eso no solamente es para APS, eso es para tener en cuenta en cualquier lugar donde nosotros trabajemos como enfermeros, ¿sí? Nuestra atención debe ser impecable. Debemos de brindar la mejor atención con calidad y calidez a nuestro paciente. En nuestro trato se ve reflejado, ¿verdad? Todo lo que nosotros llegamos a estudiar alguna vez. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna sugerencia para dar finalizada la clase de hoy.